El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Eminencia, reverendísima Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, Excelentísimo Monseñor Constantino Barrera, obispo de Sonsonate, Excelentísimo Monseñor José Elías Rauda, obispo de San Vicente, Excelentísimo Monseñor Fabio Colindres, obispo de San Miguel, Excelentísimo Monseñor Elías Ramuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca, Excelentísimo Monseñor Luis Morao, obispo emérito de Chalatenango, Excelentísimo Monseñor Carlos María Donati, secretario de la Nunciatura Apostólica y actualmente nuncio en función. Queridos sacerdotes, reverendos diáconos, seminaristas, religiosas, honorable señora alcaldesa de esta ciudad de Santa Ana, excelentísimo presidente de la Corte, de la Asamblea Legislativa, doctor Norman Quijano, honorables diputados de la Asamblea Legislativa, autoridades militares que nos acompañan. Un saludo al coronel Mario Ernesto Vanegas Argueta, el señor comisionado de la PNC Douglas Omar García Funes, señores miembros del Comité Pro Restauración de Catedral, estimado doctor Moisés Martínez, vicerrector de la Universidad Católica de El Salvador, amigos de la prensa, de la televisión, queridos hermanos,
Qué alegría encontrarnos nuevamente en esta catedral para honrar la memoria de San Joaquín y Santa Ana. La historia registra que el 26 de julio de 1569, el obispo Bernardino Villalpando, que venía de Guatemala porque El Salvador era una de las diócesis, fundó en Cihuatehuacán una parroquia provisional dedicada a Señora Santa Ana, y a la vez le cambió el nombre al pueblo por el de Santa Ana, la ciudad heroica, la ciudad morena, la grande. ¿Cuántos hombres y mujeres ilustres han sido protagonistas de esta historia, de quienes hemos recibido un legado del que nos sentimos orgullosos? Por tanto, hoy conmemoramos 450 años de la fundación de esta ciudad, bajo el patrocinio de Nuestra Señora Santa Ana. Ayer Ayer, 25 de julio, estuvimos en Chalchuapa celebrando la solemnidad de Santiago Apóstol, porque también hace 400 años que esa comunidad, en ese tiempo, ese pueblo, fue consagrado a Santiago Apóstol. Por eso, la Asamblea Legislativa tuvo su sesión, ¿verdad?, especial, y fue declarada capital de la República de El Salvador, la ciudad de Chalchuapa. Y hoy recordamos a estos esposos. Naturalmente no podemos separar la figura de Santa Ana de su esposo San Joaquín. Un matrimonio ejemplar, ya que, según antiguas tradiciones que se remontan al siglo II, ellos fueron padres de la Virgen María, por tanto, abuelos de Jesús. Por esta razón, Joaquín y Ana son patronos de las personas mayores, de los adultos mayores, como decimos. Cariñosamente son los ancianos. Por eso, todos los años tenemos una representación aquí de los abuelos. Uno puede preguntarse, ¿cómo asegura la Iglesia que Joaquín y Ana fueron santos? Me parece que en ese matrimonio se cumple muy especialmente aquella palabra de Jesús: por sus frutos los conocerán. Y así como Jesús, el llamado fruto del vientre de María, por ejemplo, en el anuncio del ángel, y también Isabel se lo dijo, ¿verdad?, a María. Y en esa oración del Ave María decimos: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Así también tenemos que decir que María misma es fruto del amor y del matrimonio. Es fruto del hogar de Joaquín y de Ana. Por consiguiente, estamos diciendo: Joaquín y Santa Ana son santos, ya que solo de este modo es explicable que haya sucedido en ese matrimonio, en ese hogar, la inmensa bendición que significa María, porque ella es la bendita entre todas las mujeres.
Los santos Joaquín y Ana no fueron dirigentes de su comunidad, sino personas sencillas, pero con una orientación muy clara en su vida, de todo lo cual puede dar crédito su hija, María, educada por ellos para ser fiel a la palabra de Dios. Por eso su nombre perdura a través de las generaciones, y los pueblos proclaman su sabiduría, y la asamblea de los fieles nunca deja de alabarla. No dudamos en colocarla entre las personas ilustres, cuyas obras no han sido olvidadas, como lo escuchamos en el libro del Eclesiastés. Empieza distinguiendo a los hombres ilustres de otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. Seguramente el autor se refiere a personas que han tenido relevancia en la comunidad, pero no dejaron huella de lo que verdaderamente es importante en la vida. En cambio, afirma el autor, no sucede lo mismo con los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Y los pueblos no los olvidan, proclaman su sabiduría. Los griegos que dominaban el pueblo judío se gloriaban de sus héroes, y estas figuras resultaban muy atrayentes para los jóvenes judíos que se avergonzaban de su pasado y preferían tomar como modelos aquellas figuras del helenismo. En las demás naciones ha habido hombres ilustres y también otros que nadie recuerda. Y el autor del Eclesiastés, al hablar de los antepasados, repite insistentemente que Dios se comprometió con ellos por medio de alianzas que tienen valor para siempre, y expresa su deseo de que esos ejemplos vuelvan a repetirse. Por eso más adelante en el capítulo 46, versículo 12, dice que sus huesos vuelvan a florecer en sus tumbas, que sus nombres se renueven en los hijos de estos hombres gloriosos. Y menciona a todos esos hombres, de verdad, a quienes hay que recordar siempre: Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Natán, también algunos reyes, David, el profeta Elías, ¿verdad?, a Eliseo, a Isaías, etc. A ellos y a otros que modernamente han sido modelos para nosotros, debemos recordarles siempre. Joaquín y Ana formaban parte de un pequeño grupo conocido como los Anahuim, los pobres de Yahvé. El resto, es decir, una pequeña comunidad de creyentes que han sobrevivido todas las catástrofes que se cuentan en el Antiguo Testamento,
muy concretamente la terrible catástrofe del destierro. Los sobrevivientes del destierro, los que han conocido la arrogancia de otros imperios y que se mantendrán fieles a Dios, van a llegar a ser el pueblo de las bienaventuranzas. Esos son los que sirven de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Joaquín y Ana, pertenecen a ese pueblo empobrecido, a ese pueblo que se desilusionó de la arrogancia humana y sobre todo un pueblo que supo adherirse con todas sus fuerzas al amor de Dios, a la alianza, y que no hizo alianzas con otras naciones, poniendo su esperanza en las armas, en la violencia, no. Es el grupo de los pobres de Yahvé. Y ese es el hogar que encontró María. A este grupo pertenecían otros que ponían su esperanza en la liberación de Israel, que ponían su confianza en Dios. Eran muy pocos, se podrían contar con los dedos de las manos. Ese grupo pertenecía a Zacarías. Aquellos ancianos que estaban en el templo y que recibieron a Jesús, ¿verdad? Simeón, Ana. Lógicamente, a este grupo pertenecía José. Decían, los pobres de Yahvé. Este es el ambiente, este es el hogar en donde María creció, como nos ha descrito hoy San Pablo. Una familia que oraba al Señor, una familia en que reinaba la paz, la armonía, aunque tenían dificultades ciertamente, sobre todo porque fueron migrantes en Egipto. Tuvieron que emigrar forzadamente porque Herodes buscaba matar al niño Jesús. Y tuvieron que huir. El evangelio que escuchamos, muy breve por cierto, contiene una enorme riqueza. Jesús promete que serán felices los que aceptan su palabra. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. ¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? Los discípulos le habían preguntado a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes les ha dado Dios la capacidad de conocer los misterios, el don de conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. La respuesta de Jesús resulta sorprendente y extraña, pues parecía abrir un camino, o mejor dicho, un abismo entre ellos y el resto de la gente. Ya Jesús había dicho, gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y las has escondido a los orgullosos, a los ricos, a los prepotentes. No quiere decir que el misterio del reino de los cielos está cerrado para estos. No. Es por la dureza del corazón que no lo abren a la palabra del Señor.
Pero San Mateo presenta su propia experiencia y la de su comunidad unas 5 décadas después de los acontecimientos narrados. El contraste entre excepción de la enseñanza por parte de los discípulos y la obstinación de Israel, representado por sus dirigentes y los fariseos necios, obstinados, que se oponen al plan salvador de Dios por su Mesías. La disponibilidad para la escucha de la palabra del Señor, de la enseñanza por parte de Jesús el Mesías, de quienes se hacen su familia y optan por ser sencillos y humildes. Categorías y virtudes que el mundo no entiende. En efecto, José y los del grupo de los pobres de Yahvé, Zacarías, ¿verdad? Todos ellos fueron capaces de creer en la palabra del Señor. Ejemplo de esta visión de felicidad en Santa Ana, de Santa Ana. Por eso recurrimos a ella y le pedimos que nos enseñe, como lo hizo con su hija María, a animarnos a ver y a oír, a no tenerle miedo a Jesús y a su propuesta de felicidad. Él mismo, como para que no nos desesperemos ante las invitaciones, las inevitables dificultades, algunas muy grandes que nos tocan en la vida, nos anima diciendo: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Creer en Jesús es aceptar su amistad y hacerle espacio y tiempo en la vida de todos los días. Encomendémonos a estos esposos, Joaquín y Ana, para que nos cuiden como cuidó María de los discípulos de su hijo, para que proteja esta querida ciudad, a toda nuestra nación, y que nos guíe hacia un mayor encuentro con Dios en la paz, y nos enseñe el camino del encuentro en la verdad, la justicia y la reconciliación. Que así sea.